The Spanish Habsburg dynasty. In the 16th century, the Spanish monarchy became the most powerful in Europe. Carlos V or Carlos I of Spain reigned from 1516 to 1556. His son Felipe II took over the throne from 1556 to 1598. Both monarchs belonged to the Habsburg dynasty. They attempted to exert absolute political authority over Europe and pursued similar political objectives. Entonces, el siglo XVI en España está marcado por los largos reinados de Carlos V, Carlos I de España, hijo de Juana la Loca, y su hijo Felipe II, que son los que en conjunto llamamos los Austrias menores para distinguirlos de la época de decadencia del Imperio Español, que sería el siglo XVII, y los Austrias menores Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La dinastía de los Habsburgo, la que nos gobierna ahora es la de los Borbones, que es la que sigue a esta a partir del siglo XVIII. Bueno, y ellos tenían un plan para ejercer una autoridad política absoluta, no solo en España, sino también en Europa. Y lo que buscaban eran unos objetivos políticos similares. Vamos a verlos ahora. To retain their territorial patrimony through numerous wars against other kingdoms, in some cases various wars at the same time. The riches obtained from the Americas were not sufficient to finance their foreign policies, so they became indebted to Italian and German bankers. For example, this one that you can see here in the picture, Jacob Fugger, one of the most important banking families in Germany, para mantener la integridad territorial de ese patrimonio que han ido heredando por los diferentes enlaces matrimoniales, van a tener que librar costosas guerras con otros reinos. Esto va a implicar que no va a ser suficiente el oro y la plata que viene de América, sino que además van a tener que pedir préstamos a banqueros italianos, sobre todo de Génova, y alemanes, como los Fugger, que veis aquí, a uno de ellos, Jacob Fugger, que fue uno de los principales prestamistas de Carlos I. To defend Catholicism, they took measures to preserve religious unity both in their territories and the whole of Europe. Their domestic policy continued to be discriminatory. Those who questioned Catholicism were repressed, humanists and Protestants. They published the Index of Forbidden Books, el índice de libros prohibidos. They also resorted to using the concept of limpieza de sangre, purity of blood, to prevent the conversos, who were the descendants of Jews and Muslims, from gaining access to public positions. Outside Spain, they waged religiously motivated wars against the Protestant states. Both monarchs maintained and expanded the administrative system established by the Catholic monarchs, which consisted of different councils. Para defender el catolicismo, tomaron medidas para preservar la unidad religiosa tanto en sus reinos como en el resto de Europa. Esto está relacionado con lo que hemos visto antes del protestantismo. La política doméstica siguió siendo discriminatoria. Los que cuestionaban el catolicismo, bien fueran humanistas o protestantes, eran reprimidos y, por supuesto, se publicó un índice de libros prohibidos. Además, el concepto de limpieza de sangre, es decir, descender de cristianos viejos, impedía que los conversos, tanto judíos como musulmanes, pudieran acceder a los puestos públicos, principalmente los altos cargos. Fuera de España, sabemos que participaron en esas guerras de religión contra los protestantes y en los aspectos administrativos continuaron con el sistema polisinodal, o sea, de muchos consejos que eran los principales órganos de gobierno. Los tercios. Spanish monarchy achieved military supremacy by forming a large army of professional mercenary soldiers. Many of their military victories were achieved by the tercio, which was an infantry that marched in a close formation and consisted of various types of soldiers who went into battle alternately. The
Soldiers were pikemen, who attacked the cavalry charges with pikes, arquebusiers, who fired guns from close range, and musketeers, who fired from medium range. Tercios were constantly on the move between the Mediterranean and Central Europe, traveling along a route known as the Spanish Road. This route consisted of various enclaves situated between Italy and the Low Countries and passed through Savoy and Franche-Comté. Bueno, entonces la principal unidad militar de la monarquía hispánica se llamaba los tercios. Veis aquí una representación de cómo combatían. Eran soldados mercenarios, no solo de origen español, también había alemanes, ingleses, flamencos, franceses, que acudían por el dinero y solían marchar en una formación compacta, cuadrada, en la que se combatía alternativamente. Entonces, tenemos a los piqueros que se encargaban de detener a las cargas de... Vamos a ver aquí. Estas son las picas. Los piqueros se encargaban de mantener a raya las cargas de caballería, puesto que las picas podían matar a los caballos fácilmente y lograr desmontar a los caballeros. Después estaban los arcabuceros, que era un tipo de arma de, como podéis ver aquí, de corto alcance. Y finalmente los mosqueteros, que era un arma de alcance medio. Y este tipo de ejército fue muy bueno, fue muy hábil y logró derrotar en muchas ocasiones a los ejércitos rivales de España. Pero bueno, esto tenía el pequeño problemilla de que las pagas, las soldadas, solían retrasarse mucho y pasaban meses y a lo mejor no habían cobrado sus salarios. Esto se refleja muy bien en las obras del Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte. Si os interesan, muy interesantes y además destinadas a un público joven. Este es el famoso Camino Español. Veis aquí los territorios españoles, tanto en Italia, que veis aquí, Milán, toda la zona del Reino de Nápoles al sur, el Franco Condado, que correspondería con la región. Este mapa no está muy bien, porque el Franco Condado no ocupaba parte de Suiza, estaba más en lo que hoy en día sería esta zona de aquí de Francia, con Besançon, etcétera, etcétera, y luego la zona de Luxemburgo y lo que hoy en día es los Países Bajos holandeses y Bélgica, son los territorios españoles. Y, pues lógicamente, el camino español, Spanish Road, tenía que cruzar en muchas ocasiones territorio enemigo. Por ejemplo, aquí un trozo de Saboya, que era parte de Francia, este área de aquí, de Borgoña, la Borgoña francesa, y algunos estados y principados alemanes. And now economy. The economy prospered due to the riches obtained from the Americas, especially silver and gold. The port of Sevilla monopolized trade with the colonies through the Casa de Contratación. Consequently, the population increased and the cities grew. To protect the ships from pirate attacks, Felipe II organized a fleet system so the voyages between the Americas and Sevilla could be made in groups escorted by warships. Entonces, la economía prosperó a principios del siglo XVI gracias a las riquezas obtenidas de las Américas, especialmente plata y oro. Puerto de Sevilla monopolizaba el comercio con las colonias a través de la Casa de Contratación. Era imposible comerciar a partir de otro puerto con América, era el único a partir del que podían salir los barcos legales, los contrabandistas eran otra cosa. Y es una época en la que las ciudades crecen gracias a ese aumento del comercio que conlleva un aumento también de la población. Para proteger, como podéis ver aquí, a las flotas que hacían la carrera de las Indias, que comerciaban entre Sevilla y América, de los ataques piratas, se creó un sistema de flota, la flota de las Indias, en las que los barcos mercantes se agrupaban y eran escoltados por una serie de barcos de guerra a fin de disuadir posibles ataques piratas. Un sistema muy efectivo, aunque algunas veces sí que es verdad que hubo grandes flotas piratas que intentaron saltar la flota del tesoro. The arrival of precious metals on the
on the peninsula affected the Spanish monarchy in the following ways. First, it enabled the kings to finance the numerous wars they were involved in throughout Europe, meaning that the majority of this wealth ended up outside the Iberian Peninsula. Es verdad que entró mucho oro, pero así que llegaba el oro a España, tenía que salir para pagar las guerras que se estaban desarrollando en el exterior y que muchas veces, recordemos, eran financiadas por banqueros italianos y alemanes. The arrival of metals enriched the nobility. They used the silver and gold to buy luxury products, but they did not invest in production, which would improve the economy and general wealth. Therefore, the majority of the population became poorer. Es verdad que la llegada de los metales enriquecía a la nobleza, pero la nobleza en España tenía un problema. No era trabajadora, sino rentista. Con lo cual, ¿para qué invertir en producir más riqueza? Entonces, no invertían en nuevas industrias o en nuevos avances agrícolas, simplemente se dedicaban a comprar productos de lujo, con lo cual no contribuyeron al aumento de la riqueza general, con lo cual la mayoría de la población se empobreció. The craft industry began to grow due to an increase in demand from the American territories. However, the rising prices made Spanish products more expensive and it became cheaper to buy them abroad. La industria artesana es verdad que conoció un cierto desarrollo debido a que las colonias americanas demandaban productos manufacturados, pero el aumento de los precios, lo que se llama inflación, causada por las dos bancarrotas de Felipe II, hizo que los productos españoles se convirtieran en muy caros y que fuera más barato comprarlos fuera, por ejemplo en Inglaterra, en Flandes, Francia o incluso en los estados alemanes. As they had more resources, the monarchs were able to begin more expensive projects. However, when these resources ran out, they resorted to increasing taxes. These were collected from the peasants and the bourgeois, as the privileged states, the nobility and the church, did not have to pay them. Al principio los reyes es verdad que tuvieron más dinero gracias a esa entrada de metales, pero a medida que iban agotándolos, tuvieron que aumentar los impuestos. Lógicamente, los grupos privilegiados, la nobleza y el clero, no podían pagar impuestos porque estaba prohibido. ¿Quiénes eran los que acababan pagando la factura? Pues los campesinos y la burguesía, que a su vez se empobrecieron más. The economy continued to be based on agriculture. This meant that the majority of the population became extremely vulnerable when harvests were bad. La mayoría de la población seguía trabajando en la agricultura, que seguía siendo la base de la economía, con lo cual eran un grupo social muy sensible a hambrunas y a malas cosechas. At the end of the 16th century, the Spanish economy went into decline. Only small local craft industries, which supplied the limited domestic demand, were able to survive. The major industries, such as the Castilian wool industry and the Crown of Aragon's textile industry, could not compete with those from abroad. This fall in production also affected trade, as fewer raw materials were bought and sold and the number of products manufactured decreased. This economic decline deeply affected society. The number of people who had to beg to survive increased and many joined the clergy to escape poverty. A finales del siglo XVI se produce lo que se llama la paradoja española, como un país que tenía acceso a tantas riquezas en vez de mejorar económicamente, se hunde en la miseria. Y es en gran medida por lo que hemos visto. Estúpidas decisiones que nos obligan a gastar mucho dinero en guerras absurdas en el extranjero y la falta de producción de la nobleza, que no está interesada en invertir en producir más. ¿Vale? Entonces, bueno, las industrias, el artesanado local se hunde y ni siquiera la producción lanera castellana ni la industria textil de la Corona de Aragón pueden competir con la producción textil de fuera, que es mucho más barata y de mejor calidad. La caída productiva afectó al comercio, ya que no se podían comprar ni vender productos manufacturados por la escasez de materias primas
y finalmente el declive económico afectó profundamente a la sociedad. Hubo un aumento en toda la pobreza que afectaba a la mayor parte de la población, aumentó también mucho el número de mendigos por las calles y mucha gente entró al clero simplemente para escapar a la pobreza. Todos estos factores que veis aquí los podéis encontrar en la picaresca, que es un género literario español que apareció en esta época y en el que muestra muy bien cómo mucha de esta gente pobre usaba su inteligencia para intentar salir de esta situación.